Los manuscritos económicos y filosóficos de 1844 de Marx, por Herbert Marcuse. 5. Nuevas fuentes para la interpretación de los fundamentos del materialismo histórico. 4. Los capítulos precedentes han tratado de dilucidar la determinación de la esencia humana sobre la cual se fundan los manuscritos económico-políticos y demostrar que ella sirve de base a la crítica de la economía política. Aunque hayamos afirmado lo contrario, parece como si hubiéramos permanecido solamente sobre el terreno del análisis filosófico y hubiéramos olvidado el propósito de estos manuscritos, que es el de fundar la teoría revolucionaria y, por tanto, en fin de cuentas, la praxis revolucionaria. Pero si comparamos el resultado de nuestra interpretación con su punto de partida, comprobamos que hemos llegado al punto en el cual la crítica filosófica se transforma inmediatamente y por sí misma en crítica revolucionaria práctica. El hecho del cual han partido la crítica y la interpretación, la enajenación y la alienación del trabajo, que expresa la enajenación y la alienación de la esencia humana, es decir, la situación de la esencia humana en la facticidad histórica del capitalismo. Este hecho aparece como una inversión y un enmascaramiento de lo que la crítica ha determinado como esencia del hombre y del trabajo humano. El trabajo no es actividad libre, realización universal y libre del hombre por sí mismo, sino esclavitud y pérdida de la realidad. El obrero no es el hombre en la totalidad de sus manifestaciones vitales, sino un no hombre, un sujeto puramente físico, obligado a una actividad abstracta. Los objetos del trabajo no son manifestaciones ni comprobaciones de la realidad del obrero, sino cosas extrañas que pertenecen a otro y no al obrero, mercancías. De la misma manera, la existencia del hombre no se convierte dentro del trabajo alienado en medio de realizar su esencia. Es, contrariamente, la esencia del hombre la que se convierte para él en el medio de asegurar su simple existencia. La conservación de su existencia puramente física es la meta a cuyo servicio el obrero coloca toda su actividad vital. Se llega así al resultado de que el hombre, el trabajador, solo se siente libremente activo en sus funciones animales, comer, beber y procrear, o cuando más en la habitación, el adorno, etc. Y en sus funciones de hombre solo se siente un animal. El animal se vuelve humano y lo humano animal. Hemos visto que Marx califica esta enajenación, esta pérdida de la realidad, como la expresión de una inversión total del comportamiento del hombre como hombre. Inversión que afecta a la vez a la relación del obrero con el producto de su trabajo, convertido en objeto extraño y opresor, y a la relación del trabajador con su propia actividad, como una actividad extraña que no le pertenece. Por otra parte, esta reificación no se limita al obrero, aun cuando actúa particularmente sobre él. Ella toca también al no obrero, al capitalista. El dominio de la materia inorgánica sobre el hombre se revela entre los capitalistas en el régimen de la propiedad privada, en su forma de posesión, que es en realidad un ser poseído, una esclavitud al servicio de la propiedad. Él posee su propiedad no como un campo de actividad libre y de libre realización de sí, sino como simple capital. La propiedad privada nos ha hecho tan tontos y limitados que un objeto no es nuestro, sino cuando lo tenemos, es decir, cuando existe para nosotros como capital o es inmediatamente poseído, comido, bebido, cuando es usado, y la vida a la cual estas realizaciones de la propiedad sirven de medio, es la vida de la propiedad privada, el trabajo y la capitalización. Luego veremos la determinación de la propiedad verdadera, sobre la cual se funda esta caracterización de la posesión no verdadera. Si la facticidad histórica revela la inversión total de todo lo que ha sido dado como inherente a la determinación de la esencia humana, no es necesario concluir que esta determinación está desprovista de sentido y contenido, que es una pura abstracción idealista, que violenta la realidad histórica.
Sabemos con qué ironía sarcástica Marx ha aniquilado en la ideología alemana, apenas un año después de estos manuscritos, la cháchara de los hegelianos, de Stirner, de los verdaderos socialistas, sobre la esencia del hombre, etc. ¿Marx ha caído en la misma cháchara formulando su determinación de la esencia humana? ¿O ha habido entre los manuscritos de 1844 y la ideología alemana un cambio radical en las concepciones fundamentales de Marx? Un cambio se ha producido en efecto, pero no en las concepciones. Es necesario subrayar siempre que Marx, en la fundamentación de la teoría revolucionaria, lucha contra diversos frentes. Combate de una parte el pseudoidealismo de la escuela hegeliana, de otra parte la reificación de la economía política burguesa, y habría que agregar a ello además la lucha contra Feuerbach y el pseudomaterialismo. En estas condiciones, el sentido y la meta del combate varían según la dirección del ataque y de la defensa. En los manuscritos de 1844, en donde se trata principalmente de tomar partido contra la reificación de la economía política, que erige una facticidad histórica determinada en ley eterna y rígida de las pretendidas relaciones ontológicas, Marx opone efectivamente la facticidad a la esencia real del hombre y revela, al mismo tiempo, la verdad de aquella, aprendiéndola dentro del contexto de la historia humana real y descubriendo la necesidad de su superación. Pero hay que relevar también una cosa más importante que el simple cambio de marcha determinado por el cambio de frente. El oponer la esencia a la facticidad, las determinaciones del hombre a su situación histórica concreta, es desconocer totalmente el punto de vista nuevo que Marx adopta desde el comienzo y de donde proceden todos sus análisis. Para Marx, esencia y facticidad, situación de la historia esencial y situación de la historia pragmática no son ya dominios o planos del ser, distintos e independientes los unos de los otros. La historicidad del hombre es integrada en la determinación de su esencia. Ya no se trata de una esencia humana abstracta que perdura idéntica a sí misma a través de la historia concreta, sino de una esencia que no existe sino dentro de la historia y no puede ser determinada sino en ella. De suerte que las palabras esencia del hombre toman un sentido diferente según que las escriba Marx o Bruno Bauer, Stirner o Feuerbach. Que por ello se trate, sin embargo, siempre del hombre mismo, de la esencia del hombre en toda praxis histórica humana. Es, para Marx, cuyo pensamiento se ha formado dentro de la más viva discusión con la filosofía alemana, una evidencia incontestable, de la misma manera como para sus epígonos lo contrario parece ser evidente. En los combates más encarnizados de Marx contra la filosofía alemana decadente, se expresa un ímpetu filosófico que es desconocido por completo si se lo confunde con una voluntad de destrucción. La historicidad de la esencia humana, una vez reconocida, no quiere decir que Marx identifique la historia esencial del hombre con su historia pragmática. Ya hemos visto que para él el hombre no se confunde jamás directamente con su actividad vital, sino que se distingue de ella, asume una conducta frente a ella. En el hombre, esencia y existencia se separan. Su existencia es un medio de realizar su esencia. O, en la alienación, su esencia es un medio de asegurar simplemente su existencia física. Si la esencia y la existencia se separan de tal suerte, y si su reunión como realización pragmática de la esencia constituye propiamente una tarea libre, la praxis humana resulta que allí donde la facticidad ha llegado hasta la inversión total de la esencia humana, la abolición radical de esta facticidad constituye la tarea por excelencia. Es precisamente una concepción intransigente de la esencia humana la que funda la revolución radical y se convierte en su motor. Ver en la situación de hecho del capitalismo no solamente una crisis económica o política, sino una catástrofe de la esencia humana, es condenar por adelantado al fracaso toda reforma puramente económica o política y reivindicar absolutamente la abolición catastrófica del Estado de hecho por la revolución total. Solamente una vez que la teoría ha estado asegurada sobre estas bases cuya validez no puede hacer vacilar ningún argumento puramente económico o político, surge la cuestión de las condiciones y de los agentes históricos de la revolución.
la teoría de la lucha de clases y de la dictadura del proletariado. Toda crítica que no se preocupe sino de esta teoría sin preocuparse de su fundamento se queda al margen de su objeto. Consideremos ahora los manuscritos en relación a su contribución para una teoría positiva de la revolución. Examinemos cómo encara la abolición real de la reificación, la abolición del trabajo alienado y de la propiedad privada. Nuestro examen se limitará de nuevo a las relaciones de hecho que fundamentan los datos económicos y políticos y se expresan a través de ellos. Como lo vamos a demostrar, el análisis del origen de la reificación, el análisis de las condiciones y de la génesis histórica de la propiedad privada hace igualmente parte de esta teoría positiva de la revolución. En las líneas que siguen, responderemos a dos preguntas. 1. ¿Cómo caracteriza Marx la abolición de la propiedad privada una vez que ella se haya efectuado? Es decir, ¿cómo caracteriza él la situación de la esencia humana después de la revolución total? 2. ¿Cómo trata Marx el problema del origen de la propiedad privada? ¿Cómo concibe la génesis y el desarrollo de la reificación? Marx mismo se ha planteado estas dos preguntas. Las respuestas que él da se encuentran en esencia en las páginas 65, 66 y 88 y 94. La alienación y la pérdida de la realidad totales del hombre han sido fundadas en la alienación del trabajo. El análisis ha revelado que la propiedad privada es el modo bajo el análisis ha revelado que la propiedad privada es el modo bajo el cual el trabajo alienado se debe expresar y representar en la realidad. La realización de esta alienación, volveremos todavía de una manera más detallada sobre la relación que une al trabajo alienado con la propiedad privada. Como la abolición de la alienación, si se trata de una abolición real y no solamente abstracta, teórica, debe abolir la forma real de la alienación, su realización, es necesario concluir que todo el movimiento revolucionario encuentra su base, tanto empírica como teórica, en el movimiento de la propiedad privada, de la economía. Ya debido a esa relación con el trabajo alienado, la propiedad privada es más que una categoría económica especial. Marx destaca fuertemente ese más en el concepto de la propiedad privada. Esta propiedad privada material, inmediatamente sensible, es la expresión material sensible de la vida humana alienada. Su movimiento, la producción y el consumo, es la revelación sensible del movimiento de toda la producción pasada, es decir, que él es la realización o la realidad del hombre. La producción, cuya revelación es el movimiento de la propiedad privada, no es la producción económica, sino el acto de autoproducción de toda la vida humana, en el sentido en que lo hemos interpretado anteriormente, como Marx lo subraya en términos expresos cuando agrega para explicitar su pensamiento, es decir, que es la realización del hombre. Luego, define más precisamente en qué medida la propiedad privada expresa el movimiento de la vida humana alienada como tal. Como la propiedad privada no es sino la expresión sensible de que el hombre se vuelve objetivo para sí y al mismo tiempo, por el contrario, un objeto extraño para sí mismo y no humano. De que la manifestación de su vida sea la alienación de su vida, de que su realización sea una privación de su realidad. De la misma manera, la abolición positiva de la propiedad privada es antes que una abolición económica, la apropiación positiva de la realidad humana total. Pero si un comportamiento alienado y privado de la realidad de la esencia humana se ha efectuado en la propiedad privada, es necesario que la propiedad privada misma solo represente la forma alienada y privada de realidad de un comportamiento humano auténtico y esencial. Entonces, debe haber dos formas reales de propiedad, una alienada y una verdadera, una propiedad privada y una propiedad verdaderamente humana. Debe haber una propiedad adecuada a la esencia humana, y el comunismo positivo, lejos de significar simplemente la supresión de toda propiedad, será precisamente la restauración de esta propiedad verdaderamente humana. ¿Cuál es, entonces, esta propiedad adecuada a la esencia humana?
¿Cómo se debe determinar la esencia general de la propiedad privada tal como aparece en cuanto a resultado del trabajo alienado en relación con la propiedad verdaderamente humana y social? La respuesta a esta pregunta debe aclarar el sentido y la meta de la evolución positiva de la propiedad privada. El sentido de la propiedad privada, separado de su alienación, es la existencia de los objetos esenciales para el hombre, tanto como objetos de disfrute como de actividad. Esta es la determinación positiva más general de la propiedad verdadera. La existencia y la disposición de todos los objetos de los cuales el hombre necesita para realizar libremente su ser. Esta existencia y disposición se realizan como propiedad, lo cual no es de ningún modo evidente, sino que se basa en que el hombre no tiene simple y directamente lo que necesita, sino que solo posee realmente los objetos en el momento en que los hace suyos y se los apropia. Así, el sentido del trabajo es hacer propio los objetos a medida que son trabajados, convertirlos en el mundo de la libre realización del hombre mismo y de su libre actividad. La esencia de la propiedad reside en la apropiación, en un modo determinado de apropiación y de realización apropiante, el que fundamenta la propiedad y no el simple hecho de tener y poseer. Ahora debemos determinar más precisamente este nuevo concepto de apropiación y de propiedad. Hemos visto cómo la propiedad privada consiste en tener y poseer objetos de una manera no verdadera. En el régimen de propiedad privada, un objeto se convierte en propiedad en la medida en que puede ser utilizado, y esta utilización reside sea en el consumo directo del objeto, sea en la capacidad de ser capitalizado. La actividad vital es puesta al servicio de la propiedad, en vez de poner la propiedad al servicio de la libre actividad vital. El hombre no se apropia toda su realidad propia, sino objetos en calidad de cosas, bienes y mercancías. Y esta apropiación es parcial. Se limita a los comportamientos físicos del hombre y a los objetos directamente disfrutables y capitalizables. Marx opone a ello la propiedad verdaderamente humana, en su verdadera apropiación que caracteriza así: la apropiación sensible por los hombres y para los hombres, de la vida y del ser humano, de los hombres objetivos, de las obras humanas, no debe ser considerada solamente en el sentido del goce inmediato unilateral, en el sentido de la posesión, del tener. El hombre se apropia su esencia universal de una manera universal, es decir, como un hombre total. Y continúa caracterizando así esta apropiación. Cada una de sus relaciones humanas con el mundo, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, el pensamiento, la contemplación, el sentimiento, la voluntad, el amor, en síntesis, todos los órganos de su individualidad son en su comportamiento objetivo o en su relación con el objeto, la apropiación de éste. La apropiación sobre la que se basa la propiedad se convierte así, por encima de todas las relaciones económicas y jurídicas, en una categoría que engloba la relación universal y libre del hombre con el mundo objetivo. Su relación con el objeto en curso de apropiación es una relación total que emancipa todos los sentidos humanos. Todo el hombre está en su casa, en el mundo objetivo todo, que es su obra y su realidad. La revolución comunista no se acaba por la abolición económica y jurídica de la propiedad privada, sino que comienza con ella. Esta apropiación universal y libre es el trabajo, pues, como hemos visto, la relación específica del hombre con el objeto es un comportamiento que crea, que pone, que elabora. Pero trabajo no ya como actividad alienada y reificante, sino como autorrealización y exteriorización universales. Con esto, la reificación humana es también quebrantada allí donde se habría concretado de la manera más profunda y más peligrosa, en la noción de propiedad. El hombre no se pierde más en el mundo objetivo. Su objetivación no es más una reificación ahora cuando los objetos son sustraídos de la posesión exclusiva para continuar siendo la obra y la realidad de quien se ha producido y realizado en ellos. Ahora bien, quien se ha realizado en ellos no es el individuo aislado o una pluralidad abstracta de individuos, sino el hombre social, el hombre como ser social. El retorno del hombre a su propiedad verdadera
es su retorno a su esencia social, la liberación de la sociedad.